Entonces yo tengo 76 años, 2 cánceres encima, me han quitado 2 pedazos de pulmón, traigo oxígeno, porque si no, no podía vivir, pero sigo produciendo, escribiendo, actuando, haciendo todo lo que puedo. ¿Por qué? Porque tengo ilusión todavía. ¿Por qué? Por dar entretenimiento, porque además yo soy un entretenedor. El ¿Cómo premio se mayor. domina esa No. fama? Cuando yo estaba el premio mayor, en primera la hice borracho. Porque yo soy alcohólico. Ok. Yo soy alcohólico y drogadicto. Nada más que hace 20 años dejé de drogarme y de tomar. Y hace 20 años estoy sobrio. Gracias a Dios. Hoy por hoy camino solo, sin embargo, me encuentro más acompañado que nunca. Y en cambio, hace algunos años caminaba con un montón de gente a mi alrededor y me daba cuenta que simplemente era la necesidad de no quedarme solo. Amigos de Contenido Extra, un placer, un honor tener a una de las instituciones que tiene el entretenimiento en todas sus facetas en México, Jorge Ortiz de Pinedo. ¿Cómo estás? Bien, Jesse, muchas gracias. Gracias por tu hospitalidad de permitirme venir a platicar un ratito contigo. No, hombre, es un honor, Bueno, justo antes de empezar, empezó a dar una cátedra del audio en cine y en teatro. Y dije, no, para, Jorge. Eso es parte del podcast, no. Oye, qué bonito es ir por la vida pudiendo platicar experiencias y que los demás podamos aprender. Sí, bueno, hablando de las técnicas de teatro, de cine, de radio, de doblaje, de televisión, todo es diferente. No es que tengas que ser actor de cine o de teatro o de doblaje, sino que no puedes usar el tono que usas en el teatro en una película, porque le revientas los oídos al pobre de audio. O sea, es que Claro. están aquí, están ahí viendo a ver cómo se va a oír. Y si hablas con el tono teatral, que es cómo hablar fuerte para que te escuchen en un teatro muy grande, en un auditorio muy grande, la gente se les bota el cerebro, se les bota todo aquí adentro. Oye, y tú dices que por eso has hecho poco cine. Sí, yo hice poco cine, hice como 35 películas nada Muy más. poco, ¿no? Nada. O sea, realmente. No, te lo juro que sí es poco, sí es poco. Mira, hubo una época en la que hacía yo mucho teatro, con Zayas, con Inclán, con Luis de Alba, y todos se fueron a hacer el famoso cine de ficheras. Yo no quise irme, yo me quedé haciendo televisión. Ok. Y ellos hicieron 100 o 150 películas, no sé cuántas hicieron. Estaban gruesos haciendo cine. Bueno, hacían una película cada semana, también eran unos churrazos fantásticos, ¿no? Pero hacían mucho cine. Y bueno, mi padre, por ejemplo, hizo más de 100 películas. Ok. Curiosamente, lo de mi papá es una historia curiosa, es como la de Óscar Pulido, Miguel Manzano, Alejandro Changuerotti, esos grandes actores que nunca hicieron un protagonista. Si te fijas, siempre fueron supporting cast. Ok. O sea, las figuras del cine pues, eran María Félix, Pedro Armendáriz, Pedro Infante, Jorge Negrete. ¿Y quiénes estaban detrás? Los actores que hacían las películas y los cuidaban. Claro. El famoso supporting cast, que en Estados Unidos es importantísimo. Tú puedes llevar una gran figura como cabeza de cartel, pero ¿quién te va a hacer la película? De repente en el cine mexicano hubo unos churros tremendos porque empezaron a dejar de hablar actores, empezaron a hablar a los cuates, Ok. cuando el cine era oficialista. Entonces, como era oficialista, había puestos más políticos que verdaderamente de la industria cinematográfica. Porque la verdadera historia del el gran éxito del cine mexicano es la época de oro, es cuando viene la Segunda Guerra Mundial. Dejan de hacer cine los Estados Unidos, los franceses, los ingleses, los alemanes, todo el mundo deja de hacer cine porque están en la guerra. ¿Y quiénes hacen cine? Los españoles, los argentinos, los mexicanos en el mundo. Y se empiezan a distribuir sus películas. ¿Qué pasa con el cine mexicano? Que el mexicano hablamos más neutral. El argentino es muy porteño, es muy cerrado. Y el español es más cerrado todavía. Hablan así, no sé, parece que están ladrando a veces, no se les entiende bien. Y el español que habla el mexicano es más claro y se hace popular en toda América Latina. Y además en el cine mexicano se usa mucho el plano secuencia. Si te fijas en las películas mexicanas exitosísimas de los años 50, 60,
son escenas completas como de teatro. Los actores primero se aprendían las escenas completas y los directores de fotografía, que eran espléndidos, sobre todo el cine de blanco y negro, son escenas completas. Entra una persona, la siguen por toda la sala, se van al comedor, van entrando los demás personajes, se va ampliando la escena, se va cerrando y hay ciertos intercotes de close-ups para frases muy específicas, pero es un cine fantástico. Tú ves, por ejemplo, ahí está el detalle, la de Cantinflas, y son planos secuencias, son escenas completas con Pardavé. Y de repente hay algún close-up para acentuar alguna frase, pero es fantástico ese cine y se hace popular. Además, se hace tan popular la manera de hablar de los mexicanos que cuando viene la televisión y empiezan las telenovelas tan buenísimas del sistema mexicano, se hacen famosas en toda América, porque se acostumbran a oírnos. En Bolivia, en Uruguay, en Argentina, en Panamá, en Nicaragua, y la telenovela mexicana se empieza a hacer famosa en toda América. Y cuando se dan cuenta en el mundo de que las telenovelas mexicanas, que es un género, que es el melodrama, funciona, empiezan a venderse a todo el mundo y se empiezan a doblar. Y llegó un momento en que había más de 100 países pasando telenovelas mexicanas. Fue un éxito brutal. Y la manera de hablar del mexicano funcionó y ayudó muchísimo. Me imagino que y por la manera en cómo hablamos, es quizá más sencillo doblar las películas, porque no estás tan enconchado al hablar ni... Bueno, te voy a decir algo además que ahorita no es una crítica mala, pero sí es una pequeña crítica al cine moderno. El cine mexicano quiere ser tan natural, tan naturistas que hablan y no se les entiende. Porque hablan como si estuviera así platicando, oye, ¿qué pasó? Bien, está bien, oye, ¿qué vas a creer? Sí, o no, bueno, espérate, o sea, cálmate. Se tiene que entender, lo primero que a mí me enseñaron para hacer teatro, para hacer cine o televisión, es que se te oiga y se te entienda. Si no, no vas a poder contar una historia. La historia la vas a tener que medio interpretar. Lo peor que puede pasar cuando vas a ver una película, una obra de teatro, es cuando ¿qué dijo? Oye, a mí me pasa con las series que le tengo que subir. Ándale. Porque no les oigo. No les oigo, yo Entonces digo, tampoco. "Carajo, ¿para qué chingados están los micrófonos si no y tienes que subirle al volumen de la tele? Pero ¿qué porque tal no el les doblaje? oigo? Lo que O hasta decías. pongo subtítulos, o sea, aún en Sí. español, porque como no les entiendo, Para tengo que entender poner el subtítulos para entender lo que dicen hablando en español. Lo que son fantásticos son nuestros dobladores. Los dobladores mexicanos son espléndidos. Hay series que no las telenovelas turcas, ¿has visto alguna? Sí. Las doblan perfecto. Yo no sé cómo le hacen para que el lip sync famoso, yo no soy doblador, yo nunca, no me podía doblar ni yo solo. Cuando yo hacía películas y de repente hay que doblar una escena que no quedó en la torre, mi general. ¿Qué dije? ¿Cómo lo dije? Me costaba mucho trabajo. ¿Cuál es tu película más popular? De las que yo hice, De las tuyas, de Jorge Ortiz de Pinedo. bueno, pues mira, yo produje, dirigí con Televicine, Cándido de Día y Pérez de Noche, Okay. de Cándido Pérez, y fue un exitazo. Carlos Amador, que era coproductor también conmigo, puso una placa en el Real Cinema de 3,000 funciones en la zona metropolitana, nada más. Pero en esa época no se hablaba de la ópera prima, ni se hablaba de nada de esas cosas, y nos fue muy bien con eso. Y películas populares también, bueno, pero sigo siendo el rey, Sabor a mí, Mentiras, o sea, películas que gustaron mucho y que más o menos a la gente le gustaron, Gavilano Paloma. Que era la vida de José José, ¿no? Pues eran... No la vida, sino como un A ver, capítulo. ¿tú le crees a las bioseries? No. Es lo más falso que he visto en mi vida. Porque además, ¿quién va a hacer una historia verdadera, trágica, cómica? Como historias a O sea, modo, ¿no? Exactamente, son historias más o menos buscando el morbo, buscando la diversión, Ajá. buscando además de que no se queme tan duro a un artista. Claro. O sea, no sé, si eras bebedor, te ponen como bebedor, no como un alcohólico. Sí, O sea, claro. te bajan tantito. Si eras mujeriego, te ponen como romántico. O sea, pero no te ponen como un bárbaro Tengo que varios andabas. amigos románticos. Sí, no, porque además pero es cierto, o sea, ve las bioseries, son una vacilada. Algunas son demasiado fuertes y otras son muy mentirosas. Claro. Porque además, si yo voy a hacer mi vida un día en cine, ¿Te gustaría? no, para Hiciera nada. la vida No, de Jorge Dios Ortiz me libre, no, ¿por ¿En qué? serie o en.? No, es ser horrible verte. Además, mentir porque yo más o menos tuve novias.
Imagínate que empiece a contar mi vida y diga, me acuerdo cuando fui con fulanita a tal motel y todo eso, y resulta que esa fulanita, que era tu novia hace 40 años, está casada, es abuela. O sea, ¿cómo van a estar escuchando los nietos que la señora andaba de motel en motel y de jacuzzi en jacuzzi? No puedes contar esas cosas. Los pleitos que tuviste, las broncas matrimoniales, los pleitos con la familia, con los amigos. Es una vacilada. Ahora, si yo hiciera mi bioserie como la mayoría, que la escriben ellos mismos, pues te pones como muy bueno, muy amable, muy educado, muy apoyador, etcétera. Yo no creo en las bioseries. Oye, ¿y qué no ha hecho en el entretenimiento, en el mundo del espectáculo Jorge Ortiz de Pinedo? ¿Qué le falta, cara? Ha hecho de todo. Pues estamos Pero tienes que seguir haciendo de todo, Jessy. Mira, yo pienso, ese es mi particular punto de vista, mientras tengas algo que hacer en la vida, mientras tengas una ilusión, mientras tengas una pequeña meta, tienes vida. En el momento en que ya no te ilusiona nada, que ya no tienes interés en hacer nada, yo creo que ahí empieza a morirse el ser humano. Pero mientras tienes ganas de hacer lo que sea, escribir un libro, hacer una película, o si eres abogado, litigar, escribir tus memorias, luchar por una ley, y si eres carpintero, inventar un mueble nuevo, lo que sea, tienes vida. Cuando ya no tienes esperanza de seguir haciendo cosas nuevas, innovar algunas cosas, yo creo que te aburres mucho. Entonces yo tengo 76 años, 2 cánceres encima, me han quitado 2 pedazos de pulmón, traigo oxígeno, porque si no, no podía vivir, pero sigo produciendo, escribiendo, actuando, haciendo todo lo que puedo. ¿Por qué? Porque tengo ilusión todavía. ¿Por qué? Por dar entretenimiento, porque además yo soy un entretenedor. Claro. O sea, eso me dediqué desde hace muchos años. Yo decidí, puedo ser abogado, puedo ser arquitecto, puedo ser barrendero, lo que tú quieras, pero yo decidí ser entretenedor porque yo creo que hay seres humanos que tenemos que ayudar a los demás a que lúdicamente se diviertan y su espíritu se relaje para que al día siguiente se pongan a trabajar. Claro. Porque hay que luchar y la vida te va a enfrentar a avatares tremendos y vas a tener broncas, pero si vas con una sonrisa, si vas con el espíritu tranquilo y limpio, la vas a pasar mejor. Por eso llegaste la fama a un nivel impresionante. Tanto en la televisión como en el teatro, creo que llegaste a ser el personaje más importante de este país. Con una fama que me imagino no te dejaba salir normalmente, o sí, no sé. Digo, hablemos de la época de fama, cuando fama. yo estaba haciendo ¿Cómo el premio se mayor, domina esa fama? cuando yo estaba el premio mayor, en primera la hice borracho, porque yo soy alcohólico. Okay. Yo soy alcohólico y drogadicto. Nada más que hace 20 años dejé de drogarme y de tomar, y hace 20 años estoy sobrio, gracias a Dios. Pero yo me iba a Garibaldi vestido de huicho con las joyas, con una esclava de oro, y de mesa en mesa me invitaban vodka, coñada, ajenjo, champán. Puta, salía yo a las 12 del día con un sol y me metía a otra cantina. Yo llegué a tomar alcohol del 96 en grupos de la muerte, ahí en la Merced. ¿Pero cuáles son los grupos de la muerte? Los que toman hasta morirse. Anda. Yo llegué a andar de paria en la calle, de ya barbado, cagado, miado. Yo hice sufrir a mi madre espantosamente. Afortunadamente, en los últimos años me vio sobrio. Entonces yo, ¿Y esas novelas las hacías borracho? pues con el truco, Ok. con el truco. Entonces, a mí no me da vergüenza decir esto porque fue una etapa de mi vida que tuve que pasar y no me arrepiento, y porque ahora soy ejemplo en los anexos y en las cárceles donde doy pláticas. Si convenzo a uno, ya gané, de que no tome. Y no pertenezco a Alcohólicos Anónimos, por eso hablo así. Yo pertenezco a una organización cristiana, soy terciario de la Virgen del Carmen. Entonces yo estoy dedicado a buscar trabajo, a trabajar para mantener a mi hijo que lleva 12 temporadas en una familia de 10 y ahora le dieron su programa en ¿Tú crees? Y ahora está cantando y espero que le vaya muy bien. Y yo le financié todo.
Entonces, lo que yo le he enseñado a mi hijo es a no tener miedo. Porque si tú vienes a tener miedo a la vida, o a deprimirte porque, ay, o a hacerte la víctima porque yo, mis calzones. Oye, que te voy a decir una cosa, yo creo que atreverte a dejar el alcohol, las drogas, al nivel que me dices que las tenías, es de verdad enfrentarte a un monstruo que debe dar mucho miedo y debes tener mucho valor para conseguirlo, una disciplina y una convicción que no cualquiera. El amor. ¿Por amor saliste? Por la única forma que se puede salir. Porque el alcoholismo es una enfermedad y tú no te curas del riñón o del corazón o del pulmón con buena voluntad, con voluntad. Es una enfermedad autorizada por la Asociación Mundial de la Salud. Se tiene que llevar un tratamiento y unos pasos para lograr la sobriedad. Y sin embargo hay mucha gente que recae como yo. Yo recaí 100,000 veces hasta que me di cuenta que yo era un enfermo. Es el primer paso. Y luego he seguido trabajando. He hecho 26 novelas, tengo el récord de videohomes. Nadie ha hecho tantos videohomes como yo. He hecho películas, he hecho teatro. Estuve con Manolo Fábregas, estuve con Héctor Suárez, estuve con este muchacho que te dije hace rato. Estuve con Héctor Suárez 5 años, con Gonzalo Vega estuve 6 años en La Señora Presidenta, con Juan Ferrara estuve 2 años de gira sin regresar a México y he hecho obras infantiles, he hecho de todo. He trabajado en la calle, en los camiones. Cuando llegué a México, muy niño, trabajaba yo en los camiones y arrebataba bolsas para sobrevivir y todo. Entonces mi vida ha sido una vida maravillosa, increíble, sensacional. Estuve en el bote, para menores. Yo estaba solo a los 10 años en México. Y después conocí al maestro Fernando Martín Acosta y de la Vega y me dijo, ven, y me disciplinó, me enseñó. Entonces traje a mi mamá y a mi hermana al multifamiliar Miguel Alemán, ahí en Félix Cuevas y Avenida Coyoacán. Y entonces mi vida cambió radicalmente. Yo seguí tomando, pero mi vida cambió en otro sentido, en el sentido de aprender, de conocer, de saber. A mí descubrí que me fascinan las matemáticas. Descubrí ahora que la física cuántica es un milagro y que la ciencia y la religión van camino a unirse, porque hay 2 teorías, la creación y la evolución. Entonces la evolución se la debemos a Charles Darwin y la creación se la debemos a la Biblia. Pero no es posible que la Tierra, ¿en qué está sostenida? ¿En qué fuerza? Ni siquiera en la fuerza gravitacional del Sol y la Luna que influye, porque si no existiera la Luna, la Tierra estaría así, no existiríamos. Entonces estamos llenos de milagrerías, un milagro tan profundo que yo estoy en una obra que se llama Vidita Mía en el Teatro Royal a las 8 de la noche los jueves, al lado del Hotel Royal, y pido profundamente al público que nos apoye, porque nosotros los actores sin público no somos nada, no existimos. Entonces yo no entiendo cómo un actor le da un trancazo a un reportero. Claro. Yo no entiendo cómo una niña babosa, porque hace unas telenovelas y porque nació preciosa y no tuvo nada que ver con nacer hermosísima, con nacer preciosa, no tuvo nada que ver. Fue el semen y el óvulo de su mamá y de su papá. Sí. No tuvo nada que ver. Y sin embargo se creen la última Coca-Cola del desierto o tienen desplantes de despotismo. Y lo que más me duele en mi vida
que me iré a la muerte con ese dolor, es la discriminación que hay en México. Sí. Vete aquí a Polanco, a un restaurante que cobran quién sabe cuánto por un platillo y quién sabe cuánto. Vas a ver si dejan entrar a un indio, aunque traiga dinero. Existe una gran discriminación en México. Ese es el grave problema. Y el grave problema de México es la educación. La educación, un pueblo con una educación deficiente no puede ser. Por eso, que venga alguien y haga un cambio, claro, se tiene que recibir críticas, odios, tiene que existir gente como el viejito Alarraqui y el baboso de Broso y Carlos Loret de Mola y tantas gentes que no entienden que México necesitaba un cambio, una radical, porque las 3 transformaciones que hicieron en México, la conquista, la revolución, la reforma y lo que tú me quieras decir, la gente siguió jodida, la gente siguió pobre. ¿Cuál transformación? Esta transformación es la que los ricos no comprenden. Nosotros en México tenemos un ADN en contra del comunismo. No vamos a ser jamás comunistas. Los comunistas son un grupo de disquefanáticos pendejos que nunca han practicado el comunismo, que nunca jamás, nadie. Y nosotros que ya vivimos tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos en el espíritu de servicio, en la vocación del amor a nuestros semejantes, en la vocación de amar a México. Esas estupideces del Yes Given y del... ¿La educación era antes mejor que la de ahora? No. O sea, la educación... No. Nos hemos superado mucho, pero nos han engañado mucho, porque todos los países se han superado. Ver el edificio más alto, ¿verdad? En Arabia. Uh-huh. Entonces, China es maravilloso. Y la educación provoca como países como Haití. ¿La educación de hoy en día es mejor que la educación de antes? La educación de hoy en día es peor que antes, porque la educación de antes tenía un prurito y una columna vertebral que se llamaba moral, que se llamaba respeto, que se llamaba congruencia. Porque ahora los papás dicen, soy tu amigo, hijo. Soy tu padre. Primero soy tu padre y luego soy tu amigo. Pero te voy a enseñar a que seas un hombre de servicio, de que seas un hombre cabal, de que no llegues a los vicios, porque en el alcohol se desarrolla una enfermedad que es la mentira. Entonces, que no llegues a los vicios, que se acaben los vicios, y con educación se acaba la delincuencia. Con educación se acaba todo lo malo. Porque un hombre educado respeta a sus semejantes. Un hombre educado tiene, cualquiera que sea su creencia, pero su creencia es la bondad hacia los demás. Por eso, bondadosamente, yo le suplico al público, ¿por qué no? Le suplico, que nos vaya a ver al Teatro Royal, el próximo jueves a las 8 de la noche, porque lo hacemos de todo corazón y de eso vivimos. De eso vivimos, de eso pagamos la luz, pagamos la renta, pagamos de eso, de nuestro trabajo. Entonces yo por eso trabajo. Claro. Yo tengo fuerzas para trabajar hasta 5 minutos después de mi muerte, porque tenemos que ser dignos como hombres. Y yo toda mi vida fui un cobarde. Yo toda mi vida fui un extraordinario cobarde, un miserable, un hijo de la chingada. Fui por el alcohol y las drogas, porque le di la espalda a mi triunfo, le di la espalda a mis sueños, le di la espalda a mis proyectos por el alcohol. Eso es lo que produce el alcohol y alcoholizas a toda tu familia. Por eso hoy que estoy sobrio, dignamente, como hombre cabal que ahora soy, los invito al teatro. No, qué maravilla. Oye, ¿por qué doctor?
O sea, por lo general el doctor no es un médico, porque una cosa es médico. Claro, y otra que es doctor. me gradué en las artes escénicas y entonces a partir de ahí ¿Pero quién mucha empezó a banda ser me empezó a doctor? llamar, pues la gente de repente ahí. O sea, fue no la hubo que- un güey así, no, el tío Pedro. No, por ahí alguien que se le ocurrió darme el mote y mira, mamá, se cumplió tu sueño, soy doctor. Oye, Dijera mi hermana, qué cínico eres. pero dime una cosa, este tema de la banda, se da pues por, ya sabes, en el barrio, en la chiva. Claro. Fue así. Sí, fue muy orgánico. Shenka? Fue en la escuela. El Shenka ya era un apodo que usaba yo justamente para poner vinilos. De repente tenía un primo que hacía fiestas y tenía su sound system, su sonido. Me invitaba y entonces pues yo le daba ahí las tornamesas un poco. Ahí me puse ese mote. Ah, tú te lo pusiste. Sí, exactamente. Y de repente ya con el paso del tiempo, cuando ¿Inspirado entro a en? Panteón Rococó, pues inspirado en rollos que de repente vivía en ese momento, ¿no? El Shenka es una palabra hindú que justamente se le da a la resina que suelta la hierba cuando la gente la fuma. Entonces, me pareció un gran sobrenombre para poderme poner como DJ. Y a partir de ahí lo usé mucho tiempo. Después entré a la banda me llamaban Luis Rococó, era yo en ese momento. Pero después cuando ya la cosa se masificó, fíjate que fue bien curioso porque de repente ya empezaban a tocar la puerta de mi casa gente desconocida. No. Oye, tú eres el doctor Shenka, tú eres tú tocas con Panteón Rococó. Pues sí, ¿quién te dio mi dirección? No, es que tu vecino me dijo y una foto. Y entonces como que empezó a ser un poco invasivo. Y a partir de ahí en una sesión terapéutica, un terapeuta justamente me comentó, dice, pues ¿por qué no utilizas un sobrenombre? Y a partir de ahí fue que le di el sobrenombre de Dr. Shenka y creo que ha funcionado bastante bien, porque al final él se lleva los aplausos, él se lleva los abucheos, las mentadas de madre, y Luis Román Ibarra García llega más sano y salvo a su casa y un poco más con los pies en la tierra. Oye, cuéntame, Luis llega y cuelga al doctor Shenka así como el doctor en el closet, o bueno, en el closet a lo mejor no, pero no sé, en un clavito en la pared para que descanse el personaje y ya Luis es otro pedo. Así es, así su es. cantón. Hoy por hoy hago un ejercicio justamente de despojarme del personaje, de cerrar mi show, cerrar mi gira, y justamente la persona que vive en casa es justamente la persona que tiene que estar, ¿no? Normalmente tú sabes que en esta industria de repente es difícil zafarse de ese personaje que se sube al escenario, y en este caso pues tuve que aprenderlo a hacer, sino de otra manera la cosa se iba a poner muy difícil tanto para mí como para mi banda, ¿no? Oye, ¿es fácil o difícil o cómo es ser un rockstar? Es decir, y lo digo con mucho respeto, no, en el aspecto de que eres un frontman, es decir, estás frente a una banda, tú llevas el discurso de la banda, la responsabilidad del discurso de la banda, la música, llevas el contacto, el primario de la banda, con el público. ¿Qué tan fácil o difícil es llevar esa carga? Pues digamos que es una gran responsabilidad, ¿no? Yo agarro la filosofía del hombre araña, que es ¿no? A todo poder corresponde una gran responsabilidad. Creo que el micrófono es una gran responsabilidad. Obviamente, como tú lo comentas, esta parte del contacto, del llevar al público por donde ellos necesitan, por donde ellos quieren que los lleves, pues es una fase muy, muy importante que requiere una inversión de emoción, de energía, de espíritu, de muchísimas cosas. Pero también cuando te bajas del escenario, recuerdo un terapeuta que me decía, ¿cómo cierras tu espacio? ¿No? ¿Cómo cierras de repente destapar tanta energía, tanta vorágine escénica? ¿Y cómo haces para poder despojarte de esa parte, ¿no? Hubo un tiempo de mi vida que no lo hice y acababa en situaciones bastante desafortunadas porque también es parte como de este aprendizaje de estar en esta industria, ¿no? Entonces de repente el aprender a cuidar tu energía, a cerrar ese espacio es importante para poder tener la claridad y para poder tener como los pies en la tierra, yo lo siento así, ¿no? Entonces realmente trato de siempre hacer un análisis de lo que pasó en el show, bajo mi show, me relajo un poco, después de eso pues entiendo que la mejor parte de mi noche ya pasó, que fue estar arriba de un escenario, y nada de lo que suceda después me va a volver a llevar ahí, decía este terapeuta. Es tan divino lo que sucede en un escenario que solo sucede ahí. Y si muchas veces ustedes los músicos, ustedes los artistas se bajan del escenario y quieren seguir ahí, ¿no? Quieren seguir en la fiesta, quieren seguir rodeados de gente y no hacen esta transición a bajar y a entender que solo somos una persona prestándole el cuerpo a ese espíritu musical que de repente sube al escenario, simplemente, ¿no? Oye, es un poco como, como reza la leyenda de
del canto de las sirenas, ¿no? Exactamente. De que para cruzar los mares y no ser atrapado por el canto de las sirenas que finalmente te devoraban, tenías que amarrarte al timón Exacto. para no caer en tentaciones y seguir con el rumbo fijo y que nadie te parara. ¿Es así? Tal cual esa metáfora, creo que es importante sí resaltarla, sobre todo cuando empiezas a hacer este tipo de prácticas, ¿no? Por ejemplo, cerrar el espacio en el que abrimos, decía este terapeuta, según ustedes calientan, ¿no? Están ahí vocalizando y demás, pero sin darse cuenta también están preparando su cuerpo para recibir un montón de energía que van a bajar del universo, se la van a ofrecer a la gente y la gente la va a devolver y se vuelve un circular muy, muy hermoso, muy poderoso, ¿no? Que de repente si no lo cierras te puede llevar a situaciones de verdad en las que tal vez ni siquiera querías estar, ¿no? Entonces de repente sí, en algún momento de mi vida me pasaba que terminábamos el show y en esa vorágine, qué bueno estuvo, a ver, destápate la chela, a ver, ¿qué onda? ¿Dónde nos vamos a ir? Ya salió una fiesta por allá y era un rollo de no descansar, de someter a tu cuerpo a estados de tensión y de estrés constantes a la par de lo que significa estar en un escenario, más la gira, más todo, y encima llevar a tu cuerpo a un extremo de no descanso, pues de muchísimo estrés, ¿no? Obviamente, con el paso del tiempo ir aprendiendo, ir meditando en la parte de cómo bajar el escenario, cómo cerrar ese espacio tanto para mí como para mi público. Creo que ha sido una relación importante el poder ofrecerle esto también al público de esa manera, ¿no? Y cuando lo hemos hecho, cuando realmente hago ese ejercicio de cerrar ese espacio, la gente se va tranquila, ya no pide otra, se va en paz. Y me gusta pensar que el grueso de esa gente que asistió al concierto se irá a su casa a descansar y no a seguir la fiesta en cualquier otro lado, ¿no? Oye, ha sido un referente en la plática, lo poco que llevamos platicando, la palabra ayuda, Así terapia, es. Sí, terapeuta. ¿Cuándo empezaste a tomarlo? O sea, ¿cuándo empezaste a decir, a ver, cabrón, esto ayuda, esto ya creció demasiado, el niño ahora es un monstruo gigante de emociones y la chica ya no puedo más? Pues yo creo que previo a la pandemia, cuando se vienen aquellos foros Sol tan impresionantes, esos llenos totales ahí, previo a la pandemia, creo que ya empezaba como esta cosquillita, ¿no? De repente estar en esta dinámica de conciertos, de gira y demás, en algún punto de la historia me sentía como una especie de rueda de hámster, ¿sabes? Entonces era como correr, me das mi pepita, yo corro, me das mi pepita, pero como que sentía que faltaba una cierta motivación. Viene la pandemia y con eso viene un momento de reflexión bien importante en mi vida en el que me doy cuenta también de qué posición tienes en la vida cuando la vida te está llenando de muchísimas bendiciones y un día te dice, ok, perfecto, eres cantante de una banda exitosa, sales de gira y todo, pero ahora sabes qué, ya no. Ahora hay que encerrarse, ahora hay que, no, mirar hacia adentro. Y creo que eso fue un momento coyuntural importante en mi vida para poder entender que no lo estaba pasando del todo bien, ¿sabes? Que también en su momento en esta industria hay muchísima gente que caminamos rotos, ¿no? Que caminamos de alguna manera sin esa muleta, sin esa herramienta emocional para poder solventar lo que significa estar arriba de un escenario. Entonces, cuando llegué a realizarlo fue importantísimo para mi vida, ¿no? Oye, luego se Importantísimo. ven llenos de gente, cientos de Exactamente. miles, y son bien solos. Son Exactamente, personajes ¿no? rotos y solos. Exacto, entonces de repente esto es lo que comentaba con David, que en aquel momento era como, bueno, y después de eso, ¿cómo hace la transición? Dice, yo entiendo que ustedes, los artistas, en ese momento acaban de ser los dioses del mundo, ¿no? Están en un momento divino y de repente bajan y se encuentran completamente solos. Entonces, si no haces esa transición, si no haces ese ejercicio de bajar y de entender que te vas a descansar, que no es que estés solo, te vas a descansar, vas a procurar un poco de energía para ti, ya lo entregaste todo en el escenario, no puedes seguir dándote y dándote y dándote y regalándote, al contrario, ¿no? En ese momento tiene que venir un momento de reflexión y entonces creo que hoy por hoy camino solo, sin embargo me encuentro más acompañado que nunca. Y en cambio hace algunos años caminaba con un montón de gente a mi alrededor y me daba cuenta que simplemente era la necesidad de no quedarme solo, ¿no? Entonces, ahora entenderlo desde otra perspectiva, me ha dado la oportunidad justamente de iniciar una especie de mini cruzada conmigo, con mis amigos, con el mismo público, en un sentido de poder entender que también hay un espacio para la diversión y para el cotorreo y para el desmadre y para la fiesta,
pero también tiene que haber un momento de recogimiento en el que también tienes que entender que esa energía es para ti, tienes que cuidarla, tienes que valorarla y dársela a quien realmente valga la pena, ¿no?